Lima, 4 de marzo del 2021. 1. Antecedentes. Conforme al estado de juzgamiento y el desarrollo del examen de testigos, la forma como se examina y se reexamina a los testigos con preguntas con pretensión de exhaustividad de hechos realizados hace 36 años, apreciando la barrera del idioma y otras barreras particulares. 2. Consideraciones de la prueba testimonial en juicio. 1. En las audiencias de juzgamiento oral del proceso ordinario y del actual proceso penal común, la actuación de prueba testimonial corresponde a un aproximado del 85% de todas las pruebas. Aún desde el modelo mixto inquisitivo del Código de Procedimientos Penales, la información probatoria producida por la prueba testimonial es predominante en la justificación probatoria de las decisiones judiciales. Por esa razón, los sujetos procesales inciden con intensidad en su actuación, pero en muchos casos exceden la razonabilidad de su actuación, poniendo en relieve el deber de control que describe el artículo 216 del Código de Procedimientos Penales. 2. Así, con error se considera que extensos interrogatorios y contrainterrogatorios son adecuados para encontrar contradicciones con las manifestaciones o declaraciones dadas a nivel de la investigación o de la instrucción, hallar o exponer cualquier inexactitud o empleo de términos distintos a los empleados en la declaración previa para, comillas, evidenciar contradicción, cerramos comillas. Es propósito espurio de la litigación oral, para evidenciar contradicción es propósito espurio de la litigación. Examinar testigos no procura destruirlos personalmente, sino incorporar información de calidad para fundar el pronunciamiento judicial. 3. Por la amplitud de la información, es un efecto necesario de extensos contrainterrogatorios que se encuentre una imprecisión que se presenta como, comillas, contradicción. La perfecta y literal correspondencia entre lo dicho entonces y lo expresado en audiencia es, en realidad, un motivo para ahondar en la espontaneidad de la declaración en función a su complejidad o sencillez, porque el recuerdo no es necesariamente estático y su descripción difícilmente será, siempre, idéntica en expresiones verbales y no verbales. La perspectiva formalista de hallar imprecisiones para presentarlas como contradicciones subsiste en la actualidad tanto en el viejo como en el nuevo modelo procesal. Esta práctica desnaturaliza, pervierte, el contraexamen, pues se interroga no con el fin de producir información o encontrar contradicciones sustanciales entre el relato del testigo en juicio con su declaración previa, sino que el fin de esa exigencia de abundante información, con precisión y detalle puntual, es, comillas, evidenciar contradicción, comillas, no obstante que se trata de inexactitudes semánticas o imprecisiones propias de la data del relato testimonial, que en el presente caso corresponde a hechos que habrían sucedido hace 36 años, u otro factor que interfiere en la memoria del testigo, paréntesis, explicable solo desde la psicología del testimonio. 5. Contrainterrogar a los testigos con formatos preelaborados, configurados con el objeto de encontrar, contradicciones, es someter a un riesgo al precario proceso de recuperación de memoria del testigo. No debe olvidarse que la forma de interrogar influirá en el proceso de recuperación del recuerdo. Ni siquiera las difundidas técnicas de litigación de corte adversarial siguen este patrón, puesto dado que se trata de un testigo adverso, se aconseja que las preguntas del contrainterrogatorio sean pocas y por tópicos. Ni siquiera el contraexamen es una técnica para destruir o emboscar al testigo, como se ha malinterpretado e impuesto paulatinamente en la práctica permitida por ausencia de control judicial. Sin embargo, estas técnicas, cuando son aplicadas acríticamente y de manera similar en todos los casos, si no consideran la heterogeneidad de la fuente de prueba, devienen una fuente productora de litigio indirecto. Base normativa y litigación. Base normativa. Con la implementación del Código Procesal Penal del 2004, se difundieron con intensidad técnicas de litigación como pautas prácticas, pero aplicables considerando un contexto de corto tiempo desde la producción de los hechos. Sin embargo, las reglas del Código de Procedimientos Penales regulan que, artículo 250, si el presidente notare diferencias en puntos importantes entre las declaraciones prestadas en la instrucción y en las audiencias, procurará mediante preguntas apropiadas que se expliquen clara y detalladamente la razón de esas divergencias. Artículo 52. Declaración distinta a la de la instrucción. El presidente de oficio o a petición del fiscal, del acusado, del defensor o de la parte civil puede ordenar que el secretario escriba inmediatamente la parte de la declaración efectuada en la audiencia que esté en disconformidad con la prestada en la instrucción. La parte de la declaración de un testigo que por este motivo se escribe especialmente le será leída para ver si se conforma con ella.
7. Las técnicas de litigación deben adecuarse a esta base normativa y no a la inversa. En efecto, no son las técnicas las que configuran el sentido normativo de los dispositivos normativos, sino que la organización de las técnicas tiene su límite y fundamento en los dispositivos normativos. Memoria a largo plazo. Las consideraciones de este tópico exigen la previa descripción de los antecedentes cronológicos del caso y del aporte probatorio de los testigos. Viñeta 1. Los hechos imputados de la acusación se habrían suscitado en el año 1984. 2. Algunos de los testigos fueron entrevistados por la Comisión de la Verdad en el año 2002, 18 años después. Luego prestaron su declaración a nivel de la Fiscalía entre los años 2006 y 2011, esto es 20 a 24 años después. Posteriormente también algunos prestaron su declaración a nivel judicial en la etapa de instrucción en el año 2005. Finalmente lo hicieron en el año 2001, aproximadamente 36 o 37 años después a la fecha que se habría suscitado los hechos, 1984. Tenemos un cuadro que está en la resolución, donde explica de manera cronológica las fechas de la realización de las declaraciones, tanto en la Comisión de la Verdad, la Fiscalía y el Juzgado. Eso aparece en la resolución. 9. Luego de 36 a 37 años, la memoria de los testigos no puede reproducir mecánicamente la forma en que se habrían producido los hechos. En efecto, comillas, la psicología científica ha demostrado, comillas, que en la memoria se produce toda una serie de procesos de carácter constructivo y reconstructivo, que hacen que la información que mantenemos en nuestra memoria esté en continuo proceso de transformación. Cerramos comillas. La defensa técnica ha orientado su contraexamen con la finalidad de evidenciar contradicciones y ha generado un escenario de tensión entre el proceso de recuperación de memoria en 3 momentos. 1. La acaecida en el año 1984. 2. En el año 2009. Fecha en los que testigos prestaron su declaración. 3. En la oportunidad que prestan ahora en el 2021 su declaración en audiencia de juzgamiento. 10. Desde la psicología del testimonio se afirma que el tiempo y el olvido van de la mano, de modo que nunca se afirma que, comillas, tal vez el tiempo esté hecho de olvido. Esto es su sinónimo, probablemente porque los mecanismos que forman y evocan memorias son saturables. Esto obliga naturalmente a perder memorias preexistentes por falta de uso para dar lugar a otras nuevas. En casos reales, con testigos, estos mecanismos tienen una gran importancia, que les piden que narre su historia múltiples veces, por ejemplo, a la policía y a otras personas del sistema judicial, así como a su familia y amigos. No es extraño además que las declaraciones hechas ante la policía y el día de autos sea más tarde desmentida. Sea como sea, es perfectamente natural que un testigo tenga más facilidad para recordar hoy que dentro de 4 años. La ciencia denomina este efecto retención interval, que es el espacio de tiempo que transcurre entre un suceso y la recuperación de recuerdo de dicho suceso. 11. Esta situación se torna más crítica cuando se trata de hechos acaecidos hace 37 años, reproducidos 20 años después, y se busca que los testigos proporcionen información de los acontecimientos sucedidos que habrían percibido y también identificar a personas que habrían intervenido en la realización de los hechos en juzgamiento. Al respecto, nuevamente, las citas están al pie de página. 2.5. El olvido de la información. El olvido es un proceso normal, incluso necesario y sano, por lo que se pierde temporal o para siempre la posibilidad de evocar la información que constantemente recepciona el sujeto. Asimismo, el olvido de la MCP depende de varias condiciones y considera las siguientes teorías. La teoría del decaimiento o del deterioro temporal. Conforme a esta teoría, el peso de tiempo hará que la fuerza de la memoria merme, con lo cual se dificultará la retención temporal del material. En este caso se postula el paso del tiempo como condición suficiente para que ocurra el olvido. Sin embargo, otros estudiosos plantean otras explicaciones también plausibles. Pie de página de la cita. La teoría de la interferencia considera que la información se confunde con otra información o bien es desplazada por ella, de modo que resulta más difícil de recordar. 12. El desvanecimiento, la interferencia y la pérdida de la fuerza de la memoria de largo plazo es una consecuencia natural del tiempo transcurrido. Por tanto, pretender encontrar, comillas, contradicciones en normales vacíos que son consecuencias del transcurso del tiempo, 37 años, es un propósito desleal sobre el que debe tomarse acciones de control. Recuperación de memoria. 13. La recuperación de memoria de los testigos requiere del manejo de adecuadas técnicas que correspondan a la psicología de la memoria, paréntesis, psicología del testimonio. Los testigos residen en caseríos andinos, alejados de centros urbanos, son quechohablantes y en su mayoría adultos mayores, situación que imposibilita que el Ministerio Público pueda entrevistarse con ellos para preparar el escenario para la recuperación de la memoria de los testigos. Esta situación se ha tornado más crítica
aún con el escenario de las audiencias virtuales, pues los testigos tienen que ser auxiliados para el uso de teléfonos celulares u otros equipos. 14. En este contexto crítico es necesario optimizar que el sistema cognitivo de los testigos esté predispuesto para la recuperación y recurrir al soporte material de las declaraciones anteriores que facilite la recuperación de la información almacenada para los testigos. En ese orden debe disponerse, en la medida de lo posible, que las declaraciones rendidas de los testigos sean remitidas a estos, con el objeto de que puedan, por su cuenta, recuperar la información de hechos objeto de recuperación de data de 36 a 37 años y puedan aportar información significativa para el juicio. Hay varios pies de páginas en la resolución. 15. Abuso del derecho. El artículo 216 del Código de Procedimientos Penales, base normativa para la dirección de audiencias, establece que, comillas, el presidente de la sala dirigirá la audiencia y ordenará los actos necesarios para su desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de la acusación y la defensa. Pero el contraexamen a los testigos de hecho que habrían sucedido hace 36 o 37 años aproximadamente, con pretensión de encontrar contradicciones en vacíos de memoria, ha generado el riesgo de un ejercicio abusivo del derecho que la Constitución Política no ampara, artículo 103, más aún cuando los hechos bajo juzgamiento son calificados como delitos de lesa humanidad, además que los testigos habrían sido afectados directa o indirectamente con hechos que habrían vaciado de contenido los derechos humanos de los propios testigos. Decisión. Por estos fundamentos, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria, especializada en crimen organizado, por unanimidad resuelve: a. Exhortar a la defensa del acusado para que adecue su desempeño a los límites normativos que establece el Código de Procedimientos Penales, según se ha puesto. B. Remitir, como documento electrónico, las declaraciones previas de los testigos con la finalidad de la recuperación de memoria, ello previo a la audiencia de juicio oral. Bien, esta es la resolución que habíamos señalado y que va a reconfigurar el direccionamiento de audiencia a partir de la fecha para evitar confusiones normativas y de otro tipo que pueden generar una revictimización de los testigos que están deponiendo en el caso, notificado en audiencia pública.